práctico tiene que ser en forma manuscrita y escaneada o captada con algún elemento para que se digitalice. Además de ello, de todo lo que ustedes hagan en forma manuscrita, tienen que adjuntar lo que se entrega en una carpetita conteniendo todos los archivos que ustedes han usado. Por ejemplo, acá nosotros vamos a Excel, o sea, hay que presentar archivos de Excel, hay gráficos, hay archivos del simulador, todo ese tipo de cosas hay que adjuntarlas a la presentación. O sea, todos los archivos que ustedes utilicen para soportar, digamos, esta decisión del proceso que hoy tenemos que iniciar, eso tiene que ir presentándose, y la fecha tope de entrega de este práctico es el 25 de septiembre. O sea que, si bien hay son varios días que ustedes tienen para hacerlo, el simulador a veces es un poco frustrante y no hace lo que nosotros quisiéramos. Entonces, hay que encarar las cosas con tiempo y sobre todo tener en cuenta que atrás de este vienen otros prácticos. O sea que a veces ya, si bien va a estar por ahí un poquito de detalle de tiempo, pero ya va a haber, podría haber una catarata de prácticas que hay que resolver. Entonces uno tiene que estar en la previsión de los tiempos necesarios, sobre todo que al principio las cosas cuestan mucho más, ¿no es cierto? O sea, pues el primer práctico nos va a costar mucho más que los que hagamos después, porque ya vamos a tener cierta gimnasia con el simulador y con la parte de diseño de proceso. Entonces, es útil que empiecen lo antes posible a tratar de hacer este práctico, porque ya lo dijo Confucio 500 años antes de Cristo, hay que hacer las cosas para ver dónde están las dificultades, qué cosa es lo que nosotros tenemos problemas en resolver, y entonces allí vamos a aprender con H las habilidades que nosotros necesitamos adquirir en este curso de diseño y optimización de procesos. Bueno, dicho eso, vamos a lo que sería el práctico de hoy. Ahí está sintetizado en ese enunciado. Este proceso, que sería la obtención de benceno a partir de tolueno, es un caso muy conocido en diseño de procesos, porque además de que es importante comercialmente, porque produce un commodity como el benceno, que puede usarse para muchas cosas petroquímicas. Desde el punto de vista de diseño de procesos, presenta casi un abanico de cosas a tener en cuenta, y que son todas cosas muy interesantes y que simplemente ustedes van a ver a cabo de hoy, digamos, si las cosas funcionan como nosotros esperamos. Ustedes pueden llegar a tener ya un panorama más o menos completo de cómo sería la cuestión para resolver este proceso. Entonces ustedes piensen que en unas cuantas horas, con no demasiado arsenal de cosas, pero sí las necesarias para resolver los problemas que se presenten, nosotros podríamos obtener ya algún tipo de conclusiones sobre este proceso que, como decimos, en este momento que no hemos hecho nada todavía, hay un 100% de incertidumbre de las cosas que podríamos nosotros llegar a hacer. O sea que, si nosotros avanzamos un poquito, aunque las cosas que nosotros hagamos no estén tan bien, tengan incertidumbre, todo lo que ustedes quieren ponerle, los datos de costos tienen incertidumbre, hay muchas decisiones que pueden ser discutibles que nosotros vamos a tomar acá en este problema, pero al margen de todo eso vamos a avanzar y vamos a poder conseguir un proceso cierto y que funcione. Y además de eso, tendríamos nosotros que ver que funcione económicamente, o sea, no tan solo que por eso funcione, sino que tenga una cierta economía, que para eso estamos haciendo esto, si no, no lo haríamos. No olviden ustedes que el nervio motor de todos nosotros es tener un poquito de plata en el bolsillo, así que la economía del proceso, además de la parte química, reacción, termodinámica, todo lo que ustedes quieran poner, en la parte económica es muy importante, y entonces siempre hay que mirarla. Bueno, dicho esto,
Vamos a leer un poquito el enunciado, a explicarlo, digamos. Básicamente, la producción de benceno en este caso es a partir de tolueno. Hay una reacción conocida que sería tolueno más hidrógeno, eso produce benceno y metano. Ahí tienen datos en función de la velocidad de reacción, en función de las concentraciones de tolueno e hidrógeno, que ha sido estudiada por Douglas, y tienen las unidades de esta velocidad de reacción. Después, además de eso, el problema es que nosotros tenemos una reacción no deseada que descompone nuestro producto benceno para producir difenilo. Y entonces, y también está ahí la velocidad de reacción. A ver, la velocidad de reacción en función de la concentración de benceno. Y bueno, entonces, usted ve que son informaciones muy mínimas, digamos, velocidad de reacción, las reacciones que se producen, unidades. Con respecto a las alimentaciones, acá tenemos la materia prima, tolueno es pura. Las dos alimentaciones están en condiciones ambiente. La alimentación de hidrógeno tiene una impureza que es un 5% de metano. Y la producción de benceno sería de 130 kilomol hora. Bueno, y además, como información importante o inicial a conseguir, estarían al menos los puntos de ebullición de los componentes que intervienen en las reacciones. Ahí lo tenemos, vemos que los componentes más volátiles son hidrógeno y metano, luego está el benceno, el tolueno y el difenilo como el componente más pesado, como una cierta indicación de que de alguna manera la destilación va a ser siempre un elemento que nosotros buscaremos para la separación de ser posible, porque es la más económica, es la separación más económica de química. Y luego también necesitamos el valor económico de las materias primas y de los productos. En este caso, el metano alimentado y el que se pudiera obtener de la reacción tiene valor cero para, aunque eso no sea demasiado cierto, pero no queremos que nos aparte de nuestro objetivo principal, que es la producción de benceno. Entonces, podemos ver que la mezcla de alimentación o el hidrógeno en esas condiciones tiene un valor de 2,6 pesos al kilomol. El benceno 18, tolueno 10 y el difenilo 4. O sea, digamos, con el pequeño análisis de estos valores de costo, nosotros nos damos cuenta de que si nosotros dejamos que la reacción se vaya de difenilo en lugar de a benceno, nosotros estaríamos perdiendo 14 pesos por kilomol. Entonces, eso es un fuerte incentivo para nosotros para tratar de conseguir las condiciones más favorables para la producción de benceno, y si nosotros minimizamos esa reacción lateral, entonces vamos a conseguir que toda la materia prima se transforme en benceno, que es el producto valioso para nosotros. Digamos, esa sería la presentación del problema. Vamos ahora a hacer una pequeñísima presentación y después vamos a tratar de simular este problema. Hay una cuestión con respecto al simulador. Al simulador no se puede entrar ciego sin saber nada. O sea, siempre nosotros tenemos que hacer un análisis previo de las cosas. Más o menos tener idea de, no sé si de las conversiones o qué pasaría con la selectividad del proceso, cuáles serían la temperatura y presión. O sea, si bien el simulador tiene la versatilidad de poder y la capacidad de poder realizar cálculos a una velocidad, por supuesto, muy superior a la que podemos hacer nosotros, pero no olvidemos que el simulador no piensa por nosotros. Entonces, si nosotros entramos ciegos en el simulador, sin conocer absolutamente nada del proceso, va a ser muy difícil que podamos nosotros conseguir, por más bueno que sea el simulador,
tipo, algún estudio de casos que nos puede servir para lo que nosotros buscamos. Bien, entonces vamos a hacer una pequeñísima presentación de lo que sería el diagrama de flujo de un proceso nuevo. En este caso, este proceso se conoce en la jerga de ingeniería de procesos como el proceso HDA, que sería en la producción de benceno por hidroalquilación de tolueno. Bien. Entonces, yo pregunto una cosa, paro aquí, pregunto. ¿Cuál es la información más importante que yo tendría que tener en este momento, que considerar ahora mismo? ¿Qué cosa importantísima? La vamos a dejar para más adelante. Sigamos ahora, después vamos a volver sobre esta pregunta, y no se olviden ustedes que en este tipo de análisis o de práctica de diseño que son de naturaleza abierta, nosotros necesitamos, para poder cerrar el caso más o menos en condiciones favorables, la opinión de ustedes. O sea, esto tiene que funcionar como que nosotros somos un departamento asesor o algo así, de que más o menos está asesorando, pero los que están liderando el proyecto y los que tienen que decir o apuntar o dar ideas son ustedes, y esa es la parte difícil, y eso es lo que se pretende que ustedes adquieran como una habilidad en este curso. O sea, ustedes tienen la habilidad de generar alternativas, y para eso hay que plantear una por lo menos. Entonces, con una alternativa podríamos nosotros ir adelante. Pero, remarco, fundamental para nosotros que tengamos, aunque sea virtual, un diálogo. O sea, nosotros ponemos la problemática, damos alguna idea y ustedes tienen que ahí hacer una elaboración mínima. Y ya veo que están poniendo algo muy bien, propiedad de los componentes. Sí, señor, tenemos que tener todo ese tipo de información. Vamos a tratar de ordenar la cuestión. Entonces, vamos a ir resolviendo, digamos, con lo que se va a llamar el enfoque Douglas, para tratar de conseguir agarrar un poquito este problema que así luce como muy abierto, porque solamente tenemos la producción y tenemos datos de cinética y algunos datos de costo y nada más. Entonces tenemos que ir poco armando un paquetito de cosas que nosotros podamos manejar con lo que nosotros ya sabemos. Bien, entonces, primera decisión. O sea, nosotros necesitamos ahora poder llegar a armar un balance mínimo de masa, porque con ese balance mínimo de masa nosotros vamos a poder determinar qué cosa es mi pregunta. ¿Por qué estoy interesado en conseguirme un balance de masa a esta altura de las cosas inicialmente? ¿Por qué quiero yo ese balance de masa, de materia que usted quiera llamar? ¿Qué información me genera a mí ese balance de masa? No nos apuremos a contestar, no levantemos la mano todos juntos. Ahí está. Los datos de entrada y salida, la producción, ya la tenemos la producción, los flujos, bien. O sea, está bien. Datos de entrada, salida, caudales, qué sé yo. ¿Y para qué quiero yo esos caudales? La conversión. Podría ser, pero todo son cosas, digamos, nosotros necesitamos un fin. O sea, no es que porque para darle gusto a Jonathan Wheeler que queremos hacer un balance de masa ahí, y nosotros. ¿Por qué estamos interesados en poder realizar un balance de masa de todo el sistema al menos? Aunque sea inexacto ese balance. Para determinar los costos y las ganancias. Sí, muy bien. O sea, no se olviden que estamos interesados en la plata. Somos muy interesados siempre. Nervio motor en la economía. Entonces, nosotros queremos saber si es rentable, en qué condiciones es rentable, cuál sería la rentabilidad, porque no es lo mismo ganar 100 pesos que ganar 1.000.000. Entonces, para todo ese tipo de información necesitamos dos cosas. Los datos de costo unitario, que ya los tenemos y los aceptemos como que son ciertos, aunque sabemos que eso tiene una cierta incertidumbre siempre, pero bueno, aceptemos como que esos son los costos de la materia prima.
Y ustedes mismos, en algunos de los prácticos, una de las tareas es conseguir datos de costo. Y van a ver ustedes que es una tarea nada sencilla. Y terminamos cayendo en Alibaba o unas cosas así, que eso sí que tiene incertidumbre absoluta en los costes, puede ser cualquier cosa que saquemos de ahí, pero bueno, es lo que hay. Pero en definitiva, tenemos los datos de costo, los tomamos como cierto, y entonces, si tenemos los datos de costo, y ahora, de alguna manera nosotros podemos determinar los caudales sobre una cierta frontera, que sería todo el proceso, para lo cual estamos hablando de una simplemente entrada-salida de material, entonces nosotros ya ahí podríamos hacer un primer cálculo que le hemos llamado potencial económico 1, que es eso, que incluye solamente las materias primas. Entonces, sabemos nosotros que hay mucho más costo además de la materia prima, pero bueno, ya la materia prima es una componente importante de costo total del proceso. Entonces, determinando el potencial económico, digamos, el valor de los productos y subproductos menos las materias primas involucradas, tenemos una idea de cómo funcionaría la cuestión. Entonces necesitamos nosotros definir la envolvente esa del proceso, para lo cual necesitamos hacer lo que se llama una estructura de entrada-salida. Entonces, tenemos que definirla ahora a esa estructura de entrada-salida. Entonces, lo primero que puede cambiar esa estructura de entrada-salida es la idea de que si el sistema va a ser un sistema batch por lotes o continuo. Esa es la primera pregunta que debemos nosotros contestar. ¿Qué me dirían ustedes? ¿O cómo contestamos esa pregunta? Si el proceso es continuo o puede ser un sistema batch. Entonces, las cosas son diferentes, las ecuaciones son diferentes, las condiciones son diferentes. ¿Qué opinan ustedes? ¿Batch o continuo? ¿Cómo decidimos si es batch o continuo? Puede depender de la producción, de la cantidad de producción. Sí, señor. O sea, tiene que tener en cuenta, muy bien, están hablando y contestando, el nivel de producción. Bien, entonces tenemos que, nosotros hemos dado un heurístico que dice que si la producción supera las 5.000 toneladas por año, entonces nosotros debiéramos considerar que es un proceso continuo porque tiene un alto volumen de producción. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que poner acá. Digamos, los 5 pasos para hablar de un diseño de proceso conceptual, que es lo que estamos tratando de hacer. El primer paso a nivel es definir si es batch versus continuo. Después definir la estructura entrada-salida, que sería quiénes entran, quién sale. Luego, un poquito más adentro, identificar las estructuras de reciclo del proceso, identificar la estructura general del sistema de separación y finalmente identificar y diseñar la red de intercambio de calor o el sistema de recuperación de energía del proceso. Digamos, esas son las etapas que tendríamos que ir recorriendo, quizás no de forma completa, porque todavía hay temas que nos faltan cerrar cosas a nosotros, pero al menos podríamos hacer un intento sobre este enfoque. Entonces, batch versus continuo. Bueno, entonces, acá, vamos a ver si funciona. Ahí está el mouse, mira que ese mouse, espectacular. Bueno, entonces, digamos, podemos simbolizar este proceso, entonces lo hemos planteado antes, donde entran materias primas, servicios auxiliares, que sería lo que está posteriormente al sistema de interacción energética, de la red de intercambio de calor entre la corriente de proceso. Aquí está el proceso en general, y donde se ve la interacción que hay entre las partes del sistema de reacción y el sistema de separación. De ese proceso habrá un sistema de tratamiento de agua, un sistema de intercambio de masa, un sistema de catalizadores. Habrá desperdicios que irán al tratamiento de fuente y en la disposición de desperdicios. Y habrá lo que nosotros queremos, que son productos básicamente, subproductos, y luego puede haber necesidad de purga y venteo, con lo cual se lleve a un tratamiento de gases y eso va a generar emisiones al ambiente. Digamos, básicamente, esa es la estructura de todo proceso productivo. Entonces, lo que nos
hoy nos compete es, primero, ya hemos decidido que la producción va a ser continua, todavía no lo hemos decidido, estamos decidiendo, y segundo, tenemos que ver cómo esta estructura, que aquí está en general, cómo sería para nuestro caso particular. Bueno, en caso este que estamos mirando, que sería la hidroalquilación de tolueno, tenemos una producción fijada de 130 kilomol hora. Tenemos la reacción principal, que es la que nosotros queremos, y esta que es la reacción indeseada, reversible, eso es importante para nosotros, datito. Y entonces, como hay dos reacciones, podemos hablar de la selectividad, serían los moles de benceno saliendo del reactor sobre los moles de tolueno convertido, y la conversión, como parámetro importante, sería sobre tolueno, los moles de tolueno convertidos sobre moles de tolueno entrando en el reactor. Acá tenemos las materias primas, que sería, por un lado, tolueno puro y después hidrógeno, que tiene un 5% de metano como impureza. Vamos al primer nivel, entonces, simplemente analizando la producción, multiplicando 130 kilomol por hora por 8.000 horas por año, que digamos sería lo habitual en una planta continua, dejando una cierta porción de tiempo para mantenimiento. Ustedes multiplican 24 horas por los 365 del año, qué sé yo, les da un número como 8.800, algo así. Entonces, 8.000 horas por año para esta planta continua, el peso molecular de benceno y la transformación a tonelada. Esto nos queda, si estaba bien hecha la cuenta, 81.000 toneladas por año, lo cual, esto sería un proceso continuo. El nivel 2 ahora es esa alimentación que yo la había introducido al proceso. Tengo que decidir si la voy a purificar o no, porque de esa decisión depende la estructura de entrada y salida del proceso. O sea, si nosotros tenemos una impureza y la metemos al proceso, obviamente por algún lado tiene que salir. Si nosotros hemos decidido no purificarla, entonces va a estar en el proceso, y como no la habíamos purificado por el hidrógeno y el metano, entonces la tenemos que salir por algún lado, que sería una purga, y también va a salir junto con el metano, si nosotros no lo hemos separado, hidrógeno, que es la materia prima. O sea, que ahí, cuando nosotros decidimos no separar la impureza, si es que decidimos eso, estamos sabiendo que necesitamos una purga, y en esa purga, además de la impureza, también va a salir, en este caso, la materia prima que nosotros queremos, que es el hidrógeno. Entonces, para este caso particular, el tema de separar o no dependía del tipo de impureza y de la cantidad de la impureza. Esta impureza está en pequeña cantidad, en un 5%, es metano, que no tan solo no es reactivo con las materias primas, sino que además era un producto de la reacción principal. Eso podía tener en cuenta si es que esta reacción principal fuera reversible. Y además, el hidrógeno y el metano son de muy difícil separación por estilación debido a las bajas temperaturas que habría que conseguir. No se olviden ustedes, habíamos visto acá, pongo este datito, acá en los puntos de ebullición, ahí, está rebelde esto. Qué pasito. Bueno, ahí tienen ustedes los puntos de ebullición, y ustedes ven que hidrógeno y metano tienen puntos de ebullición mucho más bajos que lo que habíamos fijado como el propileno, que tenía más o menos 41 grados centígrados, para hasta ahí decidir que se podía tratar de pensar en una separación de la impureza, al menos por la estilación como estamos hablando. Bueno, eso significa entonces que por todas esas cosas, impureza en pequeña cantidad, que no era reactiva porque
Además, está en el proceso, o sea que no va a provocar ningún otro problema adicional de lo que ya tenía. Y por ser de muy difícil separación, decidimos no separar la impureza. Como no la separamos, lo habíamos dicho anteriormente, y nosotros vamos a querer reciclar siempre la materia prima no convertida, que sería acá, en este caso particular del hidrógeno. Entonces, eso va a generar una corriente de reciclo y purga, que como decimos, en la purga, además de salir la impureza, que es el metano y el metano producido, va a también acompañar el hidrógeno con su correspondiente pérdida de materia prima para el proceso. Y entonces habíamos comentado la clase pasada, o la vez que hemos hablado de estas cosas, que el caudal de purga o caudal de reciclo, como ustedes quieran, es una decisión económica. O sea, habrá muchos caudales de reciclo y de purga que permitan cerrar los balances de masa de proceso, pero ahí es fundamental la economía del proceso. O sea, cuando yo permito que salga más hidrógeno por la purga, entonces estoy aumentando la necesidad de materia prima y entonces el proceso se hace, potencial económico va a disminuir. Bien, entonces, una vez que hemos dicho con esa cosa tan sencilla de decir que va a haber una purga y un reciclo, podemos dibujar ya la entrada, la estructura de entrada, salida del proceso, que es la que está mostrada acá, sobre la cual ahora ya nosotros podríamos iniciar los balances de masa necesarios para tener algunos índices o guías que nos permitan saber cómo tendría que ser este proceso. Entonces lo esquematizamos, una cajita negra, en este caso es verde para mí, soy más ecológico. Tenemos la cajita esta verde, tenemos la entrada de materias primas, hidrógeno y metano, tenemos tolueno, materias primas, queremos el producto final, el benceno, y hay un subproducto indeseado que es el difenilo. Recordemos que por cada kilomol que nosotros produzcamos de difenilo en lugar de benceno, tenemos una pérdida de 14 pesos. Y habrá una cierta purga en donde saldrá el metano que venía con la impureza, más el que se puede producir en el proceso. Y entonces, una vez que tenemos definida esta estructura, podemos nosotros empezar a pensar en los balances de masa de proceso. Para lo cual, como hay dos reacciones, nosotros tenemos que pensar profundamente, al margen de la conversión, que va a ser importante, en lo que sería la selectividad. O sea, que sería la transformación de esa materia prima tolueno en benceno, básicamente, y no en difenilo. O sea, ese sería el objetivo que nosotros llevamos acá, al menos por ahora, es conseguir esa transformación. Ahora, la pregunta es, esa transformación, ¿qué tan alta tiene que ser el valor de selectividad? O sea, ¿cuánto habría algún valor mínimo sobre el cual yo podría basarme para tratar de ver si eso me está condicionando en este momento el proceso? No. ¿Cómo podría yo tratar de conseguir alguna información sobre este proceso? Ahí hago mi pregunta. ¿Cómo podría yo, o sea, qué debería yo hacer ahora para obtener más información del proceso? Estábamos hablando de que es importante para mí ahora la selectividad. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos que buscar nosotros? Pregunto yo. Una función de la selectividad. Muy bien, necesitamos saber la selectividad. ¿Qué tiene que ver con quién? ¿Con quién? Una conversión. No estamos mirando, no se olviden ustedes de mucho, no nos apuremos, si nos apuramos vamos a chocar con el Wildlife, como dicen los que andan en Fórmula 1. Entonces, tenemos solamente la cajita negra. Si usted piensa las conversiones, toda la cosa está
un tubito, un estado más adentro de todo eso que es cajita negra, porque ya tendríamos que entrar a lo que es básicamente el reactor. Nosotros tenemos que ir por fuera del sistema para ver qué tiene que ver eso que hemos dicho. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Ahora estamos buscando los balances de masa. ¿Para qué? Para conseguir. Moneda, platita. La platita es la economía del proceso. Entonces, tenemos que poder hacer un balance económico. Necesitamos decir cómo sería el potencial económico. Y ahí, al hacer eso, nos van a aparecer el enfoque del diseño de proceso, cuáles son las variables que yo estoy necesitando determinar ahora para tener alguna información. Porque es verdad que yo ahora no sé muchas cosas, pero bueno, no nadie sabe toda ahora. Quiero ahora empezar a moverme en alguna dirección y para eso necesito saber cuáles son esas que me preocupan. Entonces yo debiera poder escribir el potencial económico en función de los caudales una vez que yo ya he definido la estructura de salida, que es la que he dicho recién. Entonces vamos a hacer eso, vamos con la ayuda de ustedes, vamos a hacer eso. Estamos acá, nosotros hemos definido que esta es la estructura de salida. Remarco como muy importante este paso, o sea, si ustedes erran en la estructura entrada-salida, entonces van a errar sobre todo lo que sigue, y entonces esto que es lo más importante tiene que ser hecho con sumo cuidado. O sea, ¿por qué decimos que es así? ¿Por qué las corrientes son así? Bueno, porque hemos dicho que hay reciclo y purga, ¿no es cierto? Entonces, está la purga, que va a salir ahí, ya hemos dicho, la impureza que el metano en este caso, con hidrógeno, va a salir por acá, básicamente. Habrá un reciclo, esto está simbolizando el reciclo de estas materias primas internas del proceso. De tolueno, fíjense que no sale nada afuera. ¿Por qué? Porque todo el tolueno, esto no es reactor, este proceso. Todo el tolueno que estaría saliendo sin convertirse del reactor volvería internamente a reciclarse y entonces no sale afuera. Y entonces sí va a salir afuera, ¿qué cosa? Lo que nosotros queremos que el producto, y lamentablemente para nosotros también tiene que salir un subproducto. Entonces, esa es la idea, que nosotros armemos bien esta caja de estructuras, entrada, salida, o sea, lo que entra y lo que sale. Y una vez que tenemos eso, entonces vamos a escribir las ecuaciones, como nos gusta a nosotros, utilizar ecuaciones, y vamos acá. Entonces, ustedes ven que lo primero que hay que mirar para hacer la estructura de entrada y salida, mínimamente serían los puntos de ebullición, habida cuenta que la destilación sería la separación que nosotros preferiríamos, o a dónde van las cosas. Entonces, fíjense ustedes, ¿yo necesito separar hidrógeno de metano? No, porque ya tomó la decisión al principio de no separarlo. Entonces, ellos van a ir juntos, no necesito separarlo. Entonces, ¿en dónde van a estar? Van a aparecer en la corriente de reciclo y purga. Después, el benceno, ¿necesito separar de estos dos componentes? Sí, porque estos van a materia prima, sería el reciclo y purga por materia prima, y el benceno lo tengo que sacar afuera porque es un producto. Entonces, sí necesito acá producir la separación. Después viene benceno y tolueno. ¿Necesito separar benceno de tolueno? También, porque el benceno va como producto a un lugar y el tolueno, materia prima, a reciclarse a otro lugar. Entonces, después, ¿necesito separar tolueno de difenilo? También, porque el tolueno va a reciclarse y el difenilo es un subproducto. Hasta ahí, esas son el tipo de cosas que nos sirven para definir a nosotros la estructura entrada y salida. O sea, dónde van los componentes y la necesidad de separar o no entre sí. O sea, acá estamos viendo que hidrógeno y metano no necesitan separarse puro cada uno, sino que pueden ir juntos. ¿Por qué? Porque tienen el mismo destino y porque además habíamos decidido no separarlo al principio, por lo tanto no lo vamos a separar nunca. Entonces, esos dos componentes van a ir juntos. En cambio, hay necesidad de separar el benceno, que es el producto de la materia prima, el benceno del tolueno, que es una materia prima, y el tolueno del difenilo, que es su producto de materia prima. O sea, esas separaciones las vamos a tener que hacer
por lo tanto son corrientes diferentes. Entonces, esta tablita, que nosotros le llamamos por ahí la tablita de destino, es muy importante para terminar de ubicar adecuadamente la entrada-salida. Bien, entonces, ahora sí podemos hacer balance de caja negra sobre todo el proceso. Entonces, bueno, acá teníamos la entrada de hidrógeno. Lo que entra al proceso sería esto, tiene que ser lo que se consume en la reacción 1 menos lo que entrega la reacción 2, que es con el de que generaba hidrógeno, más lo que se está perdiendo en la purga. O sea, esta ecuación me dice que esta tiene que ser la entrada de hidrógeno al proceso. Lo mismo para el metano. O sea, el metano que entra tiene que haber sido lo que sale en la purga menos lo que se había generado en la reacción. Bueno, acá tenemos para el benceno, no entraba nada. Entonces la producción que nosotros la sabemos, que es 130, tiene que ser la resta del avance 1 menos 2 avance 2. Y la producción de difenilo sabemos que es el avance 2. Entonces, ahora vamos a recordar la expresión de selectividad como el benceno producido, que sería avance 1 menos 2 avance 2, dividido el tolueno consumido, que sería avance 1. Y además, el avance 1 sería la producción de benceno, esta sería la producción de avance 1 menos 2 avance 2, la producción de benceno, que serían 130, lo sabemos, sobre ese. Entonces acá tenemos la primera expresión del avance 1 en función de la selectividad, y con esa expresión más esta ecuación podemos despegar nosotros ahora la expresión del avance 2 en función de la selectividad, y entonces podemos escribir además que tenemos una ecuación adicional que es la relación conocida de hidrógeno a metano, que era un 95 y un 5%, y eso ponemos acá la cosa. Y entonces esa relación es una función de selectividad y de hidrógeno en purga. Entonces, eso quiere decir que si yo conociera la selectividad y la fracción molar del hidrógeno en la purga, se puede calcular el caudal de purga. Y una vez que yo conozco el caudal de purga, que va a ser función de la selectividad y de la fracción del hidrógeno en la purga, puedo escribir el potencial económico 1, que va a ser, acá sería el valor del benceno por la cantidad de benceno a producir, que son 130 kmol por hora. Acá el valor del difenilo, que era 4, por el difenilo que he producido, que era avance 2. Acá tenemos, este sería el tolueno consumido, que sería el valor que es 10 por el avance 1, que era 130 sobre ese. Y acá tenemos nosotros el valor del hidrógeno por el hidrógeno que tiene que entrar al proceso. Entonces, tenemos nosotros ahora un potencial económico en función de la selectividad y función de la variable de hidrógeno en purga, porque hay una purga. Entonces, esto tiene como muy importante, primero, que ese potencial económico es solamente acá función de la selectividad y de la cantidad que se pierde por la purga. Entonces, nosotros de alguna manera podemos fijar valores, o podemos graficar, o podemos hacer varias cositas para conseguir expresiones de potencial económico. Entonces, esto nos provee también un marco por donde nosotros nos vamos a poder movernos. O sea, yo quiero que esto sea positivo. Entonces, primera aproximación. Si yo digo, por el momento, ustedes aceptenme que no perdemos nada en la purga, que es muy poquito lo que se pierde por la purga. Entonces,
el potencial económico es solamente función de S. Y si ahora digo yo, bueno, ¿cuál sería la selectividad mínima que tendría que tener yo para que este potencial económico dé cero? O sea, por lo menos no de pérdida. No da ganancia, pero tampoco da pérdida. Entonces, fíjense que si yo cancelo, digo que es depreciable lo que se pierde por la purga, que puede no serlo, pero por ahora aceptemos esto, entonces el potencial económico nos queda solamente en función de S. Y si yo quiero saber cuál es el valor de S que hace cero el potencial económico, entonces yo igualaría cero y tendría simplemente acá una ecuación que en este caso, en el caso de este problema, ni siquiera es una función lineal. Bueno, entonces, acá nosotros podemos conseguir una expresión de este valor, que es el valor de selectividad mínimo para el cual el potencial económico sería cero si despreciamos nosotros el valor de la purga. Y este es un número muy importante, porque de acuerdo al valor que tenga este número, se pueden limitar muchas cosas o no. A ver, pregunto yo, vamos a la ley otra vez. Pregunto yo. Acabamos de calcular que el valor de la selectividad mínima es 0,63. ¿Qué me dice ese resultado a mí? ¿Qué me dice? Chicos, ¿qué me dice? El proceso va a ser muy exigente, va a estar exigido para el lado de la selectividad, o sea, forzar que yo sí o sí consiga benceno o tengo un poco más de libertad para moverme. No estamos hablando de la separación ni nada acá. Acá simplemente estamos diciendo qué impacto tiene la selectividad sobre la economía del proceso. Obviamente, pues ya hemos visto que hay 14 pesos por kilomol de diferencia entre benceno y difenilo. Por lo tanto, cuanto más alta la selectividad, el potencial económico será más grande. Pero supongamos, a ver, me da libertad, pero nada, muy bien, eso es. Tengo yo acá, tengo posibilidad de moverme, digamos, dentro de un cierto sector. ¿Por qué? Porque si yo voy a tener la selectividad mínima acá, por ejemplo, 0,95, estaría yo muy condicionado, porque quiere decir que yo no consigo el 0,95, que en este momento no sé si lo consigo o cómo lo consigo, y ya el proceso no sería rentable económicamente. Entonces, el número alto de selectividad mínima condiciona muchísimo el proceso. Este número, no, porque tiene una selectividad baja, entonces yo ahí podría hacer muchas cosas para tratar de conseguir o de aumentar todo ese valor, porque ese valor es el mínimo, yo quiero estar por encima de eso. Entonces, en principio, con esa pequeña, bueno, está opinando bien ahí, pero con esa pequeña mini balance de caja negra, entrada, salida, ayudada con el potencial económico, hemos conseguido determinar que al menos esa selectividad mínima, tenemos que ver el temita de la purga ahora, porque no se olviden que nosotros hemos dicho, bueno, esto no va a ser considerable, entonces lo sacamos, pero digamos, esa selectividad mínima no condiciona demasiado las cosas, entonces vamos a buscar condiciones favorables para eso. Ahora tratemos de poner a la purga, a ver qué va a pasar. Si nosotros la ponemos a la purga, si nosotros, bueno, ahí, me vuelvo una, y vuelvo otra. O sea, esta es la ecuación de potencial económico que decimos es función de S y de la I del hidrógeno 2. Entonces, nosotros ahora podemos agarrar el Excel y decir, bueno, a ver cómo es el panorama si yo tengo una cierta pérdida en la purga. Entonces, para eso, yo
habiendo ya determinado que la selectividad mínima es 0,63, entonces voy a hacer una gráfica de potencial económico en función de ese y llevando como parámetro el I de purga. Y ahora ya sé que esa gráfica tiene que ser para valores de S entre 0,63 y cerca de 1, porque no tiene sentido ir más abajo de eso porque el potencial económico sería negativo, ya no me interesan todos esos valores. Entonces, es un poco laborioso, ustedes lo tienen que hacer, yo ya lo hice, se lo presento acá. Acá está el potencial económico en pesos por hora, acá están los valores de S, acá está el eje, el cero de potencial económico. Y aquí están los distintos potenciales económicos variando I de purga, o sea, el 1 es para un I de purga 0,1, el 2 es para un 0,2, el 3 es para un 0,3, este 0,4, 0,5, 0,6, 0,7. No hice más porque ya vemos que en el 0,7 la pérdida de la purga es tan grande que ya para cualquier valor de S, los valores de potencial económico son negativos. Entonces ustedes fíjense que esto me dice que yo tengo que tener cuidado con el caudal de purga. ¿Por qué? Porque ustedes fíjense cómo se va corriendo el cero a medida que yo aumento. O sea, por ejemplo, para este valor, que sería 1, 2, 3, 4, 5, potencial económico 5, que es este que está acá, ¿no? Ya yo ya no puedo pensar selectividad de bajita, tengo que estar en selectividad de alta. Y ustedes fíjense que si yo hago para este valor, que sería I de la purga 0,5, ¿no? Ya el potencial económico es bastante más bajo que cuando yo tenía 0,1. Ustedes fíjense una cosa, porque estas curvas tienen su cierta sensibilidad. O sea, al principio, cuando yo variaba de 0,1 a 0,2, acá hay entrenamiento una diferencia pequeña. Cuando yo paso para acá, ya agranda más. O sea, y acá se está agrandando mucho más. O sea que eso me parece a mí que yo debería estar, digamos, entre estos valores que son 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 eventualmente, que sería el amarillo, pero tratar de no tener valores de I de la purga mayores y eso, porque entonces estaríamos perdiendo mucho y el potencial económico baja mucho. Eso, sumado a la información que nosotros tenemos del proceso, ¿qué nos dice? Hoy te pregunto. O sea, si nosotros decimos, bueno, esta azul hemos dicho que era 0,5 de I de purga, esta amarilla es 0,4, podría ser, y esta por supuesto que sí. Pero digamos, ¿qué nos dice si nosotros queremos trabajar con un I de purga de 0,4? ¿Eso qué información nos daría a nosotros? ¿Qué información sí ya nos daría a nosotros? Qué pregunta la idea. ¿Qué información nos da eso? Que trabajamos con una selectividad más alta que si usáramos... Está bien, depende. No, ese sería el fundamento de querer ir a... Sí, está bien, la selectividad, pero fíjense que no era mucho más alta, digamos, ahí. Pero mi pregunta va a otra cosa, o sea, ¿quiénes están saliendo en la purga? ¿Quiénes están saliendo en la purga? ¿Qué componentes salen en la purga? Vamos a decir, benceno, oye, por ahí que de ahí nomás entramos a colgar lo de los pulgares, más o menos. Muy bien, hidrógeno y metano, bien. O sea, en la purga gaseosa, no nos olvidemos, esa palabrita, purga gaseosa, van a salir lo que normalmente son gases, o sea, hidrógeno y metano. Bien. Ahora, hidrógeno y metano venían en la alimentación. ¿Y en qué proporción venían en la alimentación? Venía en una proporción alta de hidrógeno, o sea, un I de purga, un I de entrada de hidrógeno, ustedes quieren de 0,95. Y ahora estamos diciendo que ahí, en la salida,
tiene que haber 0,4 o algo así, o 0,5, ¿no? Y quiere decir entonces que nosotros tenemos que conseguir una transformación grande, porque ustedes fíjense que el metano se produce en la reacción principal, o sea, eso es lo que aumentaría la cantidad de metano. Y además de eso, eso nos pone un freno si nosotros pensamos en algún momento, que no va a ser ahora, pero en algún momento podríamos llegar a pensar que quizá nos convendría un exceso de hidrógeno, por decir algo, y entonces eso nos está poniendo un freno a ese exceso de hidrógeno, porque nosotros, por la economía del proceso, necesitamos que el valor de I de hidrógeno en la purga no sea muy alto. ¿Entienden eso que le acabo de decir? Ya no me voy a mirar, pero esa idea tiene que surgir. Una idea que tiene que surgir es que, lamentablemente, para nosotros, si es que necesitamos que haya exceso de hidrógeno, ese hidrógeno purga nos está limitando las cosas con respecto a ese exceso potencial que si yo quisiera ponerlo. Esa es una de las cosas que nos tiene que salir ahora como idea. Decir, bueno, yo si quiero conseguir ahí que aumente la proporción de metano, entonces el hidrógeno no tendría que ser tanto que va dando vueltas. ¿Me siguen con eso? Sí, 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 o no. Necesito una respuesta ahora, sí o no, porque eso es importante. Bueno, sí, muy bien. Después lo vamos a volver sobre eso, pero digamos, eso más o menos. A ver, si vos a la entrada tenés 95% de hidrógeno y en la salida querés tener 50%, la única manera de cambiar esas proporciones es que haya a la salida mucho más metano que a la entrada, ¿no? Entonces, eso es un poco problemático si vos decidís que querés un exceso de hidrógeno, porque si yo pongo un exceso de hidrógeno estaría aumentando la cantidad de hidrógeno. Y ya vemos en el gráfico que si yo tengo I de purga alto de hidrógeno, la economía de proceso me marca que eso no es rentable. O sea, ese es un poco el juego que siempre tenemos que ver de las variables. O sea, una cosa es técnicamente lo que se puede hacer para que ese proceso funcione, que yo ahí podía aplicar el reciclo libre puro que quiera, y lo otro son las limitaciones económicas sobre esa caudal de puro que está saliendo a consecuencia de no haber decidido yo separar la empresa. O sea, ese juego de variables lo tenemos que tener siempre presente porque es muy importante. Vamos a seguir, vamos a ver que va a tener una importancia muy grande eso. Pero digamos, como idea ahora es, volviendo a la presentación, como idea es que la fracción de hidrógeno en la purga, digamos, como esto ya se va perdiendo potencial económico, digamos, estos son todavía positivos, ya hasta el verde y qué sé yo, valores altos de selectividad, esto daría. Pero se empieza a perder mucho de potencial económico cuando aumenta el I de purga. O sea, ustedes dicen que acá los aumentos de I de purga son del 0,1 al 0,1, y fíjense cómo se van abriendo acá estas líneas. O sea que ya el impacto, cuando nosotros aumentamos, el verde era 0,6, el impacto sobre el potencial económico cambia. Y si nosotros nos vamos a un I de purga que es 0,7, ya se hace, no tiene rentabilidad del proceso, se hace negativo. Bien, entonces, ese tipo de cosas nos da ahora un marco. El marco nos dice que, mirando esta gráfica, que tratemos de conseguir selectividades altas, si es posible trabajar por acá, que en la medida de lo posible tratemos de trabajar con I de purga 0,4, 0,5, una cosa así que estaríamos por acá, y entonces ahí andaríamos bien. O sea, con este pequeño análisis, ahora nosotros tenemos un marco de la selectividad de lograr y del I de purga que deberíamos tener, cosa no menor. Y simplemente hemos hecho, ¿qué hemos hecho hasta aquí? Hemos definido la estructura de entrada y salida,
hemos hecho un balance muy elemental sobre caja negra, donde no hemos necesitado, insisto, meternos en las profundidades del reactor, donde están la conversión, la selectividad, todas esas cosas, secretamente todas esas porquerías de reactores que usa la tele, todas esas cosas de reactores, y que tiene problemas que son difíciles de calcular. O sea, un reactor es siempre difícil de calcular porque tiene ecuaciones diferenciales, ecuaciones horrorosas, y entonces eso nos pone en problema. En cambio acá hemos hecho un balancecito sencillo, hemos conseguido una expresión bastante sencilla que la podemos graficar, y con eso solo ya tenemos una apreciación de lo que debe ser la selectividad y de lo que debe ser la cantidad que podemos perder en la purga. Simplemente con escribir las materias primas que entraban, las que salían y cómo están relacionadas a través de las reacciones químicas. Bien, vamos a entrar ahora sí en lo que a ustedes les apasiona. Bueno, vamos a analizar ahora un poquitito más las cosas desde el punto de vista técnico, teniendo en cuenta ese marco de selectividad y de purga que acabamos de lograr. Y acá, no sé si ustedes se acuerdan, pero habíamos dicho que debíamos analizar este equilibrio, la velocidad de reacción, la separación, el efecto del calor, etcétera, para ver qué implicancia tendría sobre las variables que nosotros queremos ahora sí mirar un poquito de adentro, que serían temperaturas, presiones, relación de moles, la entrada del reactor, etc. Entonces, para eso analizamos el reactor. Ya hemos hablado cómo se construye esta grafiquita. Esto se consigue entrando a los componentes, digamos, la forma más rápida, hay varias maneras de hacerlo, pero digamos la forma más rápida. Entrando al simulador, con los valores de los componentes se consiguen los valores delta de G0 de los componentes y con eso en función de T, y con eso se consigue la reacción y luego graficamos la variación de energía libre en función de la temperatura, siendo en este caso, bueno, acá dice, bueno, siempre, no lo digo acá, pero siempre acostumbramos a poner como 1 la relación principal y 2, 3 o 4 si lo hubiera la indeseada. Entonces acá la reacción principal, lo que nosotros queremos, es la que está en azul o celestito, y la indeseada es esta. ¿Y qué conclusión sacamos nosotros de ello? O sea, nosotros estamos mirando ahora el equilibrio para tratar de mirar algo sobre la temperatura, para saber si vamos a estar condicionados por esa variable o no. Entonces, mirando esto, ¿qué podríamos decir de la temperatura de equilibrio? ¿Qué diríamos? ¿Qué decimos de la temperatura de equilibrio? A ver si podemos leer. ¿Qué diríamos de esta temperatura? Con esa grafiquita. Que a altas temperaturas nos afecta mucho el equilibrio. A altas temperaturas, ¿cómo es? Es constante el delta de G, es decir, es aproximadamente constante. Claro, pero vamos a... está bien, o sea que, digamos, tendríamos problema acá con la temperatura. A cualquier temperatura había problema con este sistema de reacción. No, ¿Por qué me dicen que no? porque la energía libre de Gibbs en la reacción deseada siempre es negativa para todas las temperaturas. O sea, siempre se produce. Claro, siempre. Y si la otra también fuera negativa, que no lo es, pero también va a ser algo factible un poquito, que no sea, no sería un problema a ninguna temperatura, porque siempre la variación de energía libre de la reacción que yo quiero es mucho más negativa que la otra, lo cual quiere decir que la constante de equilibrio de esa reacción va a ser mucho más alta. Entonces, desde el punto de vista del equilibrio, no vamos a tener ese problema, ¿no? O sea, podemos nosotros decir que
que la temperatura no va a afectar por el equilibrio. Entonces, acá en la variable, si la temperatura no afecta, podría ser bajo, pero no tiene influencia realmente sobre el equilibrio porque no está condicionado. La presión y la presencia de inerte, nosotros nos acordemos que nosotros queremos que esta productoria, que no sería más que reacomodar la ecuación de equilibrio para gases, queremos sea lo más alta posible. Aquí está la constante de equilibrio y aquí está la presión y el número total de moles que dependen de la sumatoria del coeficiente estequiométrico. Para la reacción principal y también para la otra, esa sumatoria es 0. Por lo tanto, ni la presión no tendría ningún efecto, por lo tanto, la fijaríamos en valor bajo, atmosférico, no en vacío, por favor, para este caso. Y lo mismo diríamos que inerte, no haría falta que tenga un inerte. Y con respecto a la relación de moles, tolueno, hidrógeno, hidrógeno, tolueno, sabemos nosotros que cuando ponemos el estequiométrico es el mejor valor para los rendimientos de las reacciones, para todo lo demás. Entonces, desde ese punto de vista, podríamos poner una relación de moles estequiométricos, o sea, 1 a 1. Tampoco sería limitante, o sea, digamos que el equilibrio de esta reacción o de estas ambas reacciones no va a tener problema ni con respecto a ninguna de las variables esas que nosotros podemos manipular, que son de presión y la concentración a través de la relación de moles o inerte. Entonces, desde ese punto de vista, lo podemos solayar acá, no va a haber problema. Cualquier valor que nosotros digamos de esto va a funcionar. Entonces, hay una cuestión que yo les quiero remarcar y les digo siempre. Esto es un análisis que es del equilibrio, no es el único. O sea, con este tipo de análisis sobre el equilibrio concluimos que no hay ningún problema con ningún valor, que la presión podría ser un bar, la temperatura podría ser baja o alta, no habría problema, y que pondríamos sin inerte, pondríamos una relación estequiométrica entre los reactivos. Vamos a ver el otro aspecto que es la velocidad de reacción. Para la velocidad de reacción y querer controlar o ver el efecto que tiene la temperatura, sabemos nosotros que la temperatura está contenida en la expresión de Arrhenius, o sea que si nosotros hacemos una gráfica del logaritmo de K en función de 1 sobre P, en este caso particular, siendo K1, que nosotros decíamos la celeste y la indeseada, bueno, ustedes no sé si lo tienen presente, pero en las ecuaciones de velocidad, posiblemente porque son medio truchas esas ecuaciones, pero bueno, la energía de activación es la misma, entonces eso da un lugar a que son pendientes paralelas, no podemos hacer ninguna conclusión porque en todo el rango de temperatura que nosotros podemos elegir, siempre la velocidad de reacción de la principal es mejor, pero sí podemos observar qué cosa. ¿Qué podemos observar de esta gráfica? ¿Qué observamos de esta gráfica? ¿Qué observamos de esta gráfica? A ver. Bueno, ahí ya no se puede observar. Vamos a ver. Acabamos de decir que no podemos encontrar ningún cruce de temperatura en un sector favorable, que eso no lo hay. Siempre en todo el rango de temperatura, pues son paralelas las líneas, cosa que se puede ver acá acá, esta es la relación principal y un poquito más abajo la relación secundaria y son iguales, entonces son líneas paralelas, o sea, pero sí que podemos ver. ¿Qué cosas podemos ver?
¿Qué podemos ver ahí? O sea, no hay un sector que prevalezca sobre otro, pero ¿algo se podrá ver o no? Pensemos en los valores, miren estos valores. ¿Qué significa que un logaritmo es negativo? Que cae menor que 1. Ajá. O sea que las constantes velocidades específicas, salvo, ustedes ven que, bueno, acá no está la escala de que yo está gráfica, pero yo está 1000 grados centígrados acá. O sea, salvo y 1 sobre t chiquito, quiere decir que los t son muy altos. O sea, acá dice que, salvo que los t sean muy grandes, la constante de esa de velocidad específica va a ser chiquita. Y si eso es chiquito, la velocidad de reacción va a ser pequeña y entonces el volumen del reactor ¿cómo va a ser? Grande. Sideralmente grande. Bien. Entonces, eso sí es una cosa que podemos ver de esta gráfica. O sea, que vamos a estar limitados por la temperatura de la velocidad de reacción a través de los volúmenes de reacción. Y hay una cuestión que por ahí a la gente se les pasa de lado cuando analiza la velocidad de reacción. La velocidad de reacción no solo es la temperatura, también están las concentraciones. Por eso yo les puse aquí, digamos, tentativamente, o si ustedes quieren ver hipotéticamente, la velocidad de la reacción principal y ahora la velocidad de la reacción secundaria expresado como reversible, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir con respecto a las concentraciones acá? ¿Qué podemos decir? Ajá. ¿Podemos decir algo o no? ¿Qué nos interesa a nosotros? ¿Qué nos interesa de la velocidad de reacción acá? Que no se produzca el deseable. Por eso, bueno, pero lo expresemos, está bien, eso, Por la no, eso lo concentración. queremos. Pero no vamos a las concentraciones, vamos a la velocidad de reacción. La velocidad de reacción 1, ¿qué queremos? Alta. Que sea alta o baja. Alta, alta. ¿Y la 2? Baja. ¿Y la 2 qué queremos? ¿Alta o baja? Baja, que no se produzca. ¿No? Bueno, también ese es el ideal, pero lamentablemente siempre se produce. Bueno, entonces la forma de mirar a las dos juntas es plantear un cociente entre R1 y R2, ¿no? O R2 y R1. Si lo hacemos sobre R1 sobre R2, entonces eso queremos nosotros que sea un máximo posible. Y el máximo posible, ¿cómo se consigue entonces? Derivando. Sí. No, estamos lo que se dice acá, solamente pensando con ecuaciones, no estamos tratando de hacer nada, estamos tratando de ver un efecto, o sea, de las concentraciones. ¿Aumentando la concentración de hidrógeno? ¿Cómo? ¿Aumentando la concentración de hidrógeno? Claro, porque si yo aumento la concentración de hidrógeno, fíjense, en el numerador está la concentración de hidrógeno. ¿Sí? Dice K de tolueno, acá debe ser cantidad de hidrógeno a la 1 medio. Y en la 2, si yo aumento la concentración de hidrógeno, acá, entonces esto se hace más grande, entonces todo esto se hace más chico y al dividir por un número más chico el cociente aumenta. ¿Me siguen ahí? Profe, ¿Está? ¿Sí? si estamos aumentando la concentración de hidrógeno en la concentración que va a estar adentro del reactor, Sí, y claro. si tenemos mezclado perfecto, entonces se transmite directamente en la salida, lo que implica que la concentración de hidrógeno en la purga también va a ser alta, ¿o no? Bueno, sí, eso es, así es, eso es lo que hablábamos antes, o sea. ¿Y Pero, eso no era que no nos convenía? así es. Por eso, todas esas cosas hay que analizar, o sea, son distintos puntos de vista, o sea. Por un lado, vamos si yo quiero favorecer la selectividad, diría, yo debería, eso tendría que quedar para todo el mundo, el efecto de la concentración, que por ahí no es claro,
debería yo aumentar la concentración de hidrógeno, porque entonces eso favorecería la reacción 1 y desfavorecería la reacción 2, y entonces me favorecería a mí para el sistema de reacción. Eso tiene que estar claro y no se ve muchas veces, por eso lo insisto. Hay que ver siempre, si acá teníamos un problema con las temperaturas, que era sobre estas constantes, que sabíamos que hay que estar muy alta temperatura, al menos veamos qué otra cosa podemos manejar para que mejore la selectividad. Y la otra cosa que podemos manejar nosotros es la concentración de hidrógeno, ¿verdad? ¿Estamos? Sí, sí, o sea, sí, sí entiendo Bueno, este análisis, pero de cualquier sí. manera nosotros habíamos determinado que no era rentable. Está bien, entonces está bien, eso lo seguimos diciendo, o sea, tenemos que aumentar, o sea, esto nos lleva a que debería haber un exceso de hidrógeno por la velocidad de reacción. Y eso ahora, teniendo en mente ese exceso de hidrógeno, tenemos que tener cuidado con el exceso para que no se nos venga abajo la rentabilidad del proyecto. O sea, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, pero desde el punto de vista técnico, llamémosle, nos favorecería un exceso de hidrógeno. Lo otro es una restricción que la vamos a tener en cuenta, o sea, cuando tratemos de fijar el exceso de hidrógeno. Pero la idea que va a salir de esta gráfica es que, que la temperatura va a tener que ser alta, o en su defecto, el volumen del reactor va a tener que ser muy grande. Y además de eso, que esto debería trabajar con exceso de hidrógeno, lo cual nos lleva todavía a un reactor más grande. Y que además, ese exceso de hidrógeno tendría que vigilarse en la salida, en la purga, porque podría tirarnos abajo la economía del proceso. O sea, eso hasta aquí es lo que podemos decir, y no es poco. Es bastante importante haber podido llegar a esas conclusiones con argumentos mínimos, si se quiere, de simplemente escribir la ecuación, mirar una gráfica. Hace 2 gráficas hemos hecho y ya sabemos un montón sobre procesos que antes no sabíamos. Ya más o menos sabemos que tiene que ser temperatura alta, volúmenes alta, y que tendría que haber un exceso de hidrógeno, que no sabemos cuánto es. Pero todas esas cosas ya las vamos sabiendo, y solamente hemos hecho 2 gráficas y ni siquiera hemos ido al simulador. Eso son las ideas que queremos transmitir a ustedes sobre los problemas de diseño de procesos. O sea que tenemos que ir nosotros generando espacios de discusión con valores, con argumentos, para ir guiándonos en ese espacio que puede ser muy grande de soluciones, hacia una solución que sea factible técnicamente y además que sea posible económicamente. Después, en una segunda instancia, trataría de ver si eso, cómo se optimiza, o sea, sería conseguir lo mejor de todo eso, pero un esquema bueno no es enemigo de lo óptimo. O sea, si nosotros conseguimos un esquema bueno, que funcione, en determinadas condiciones que se pueden lograr, y que además es rentable económicamente, entonces hemos cumplido con la tarea que nos han asignado, que es tratar de diseñar este proceso. Eso es lo que tiene que, la idea que nosotros le queremos transmitir, que tiene que terminar ustedes, que estas cosas se van haciendo por niveles, decisiones, mirando ciertas cositas que ustedes ya las tienen incorporadas, porque toda esta parte de reactores, lo único que hemos hablado de equilibrio, todo eso lo saben, balance de masa, los requetes saben. Entonces, lo único que hay que hacer es unir cositas para conseguir información del proceso y que nos guíe hacia lugares que nosotros queremos ir y que sea lo mejor posible. O sea, si eso, después de hoy, que es el primero de esto y que cuesta muchísimo, porque es como romper la cáscara de huevo, nosotros podemos conseguir transmitir esas cosas, estaríamos felices. Y ustedes tienen que estudiar un poco también, porque estas cosas no son fáciles de asimilar en la primera instancia, y siempre tienen una segunda vuelta y tercera, que yo, y por ahí no se equivocan, los razonamientos no importa. Mientras haya un razonamiento que esté errado, es bueno. Que no haya ningún razonamiento, eso sería muy malo. Bueno, entonces, creo que me he ido un poco de las cosas. Pero bueno, digamos, hasta aquí es lo que sabemos. Bien. Bueno, ¿qué hora son? Las 10:20. Bueno, voy a terminar esto. Vamos a para ir en descansito y vamos a entrar al simulador. O sea, digamos, acá están escritas
las ecuaciones de velocidad de reacción. Y ahora, o sea, acá el proceso hay que dividirlo en dos partes. Primero, vamos a tener que hacer, ahora con esas conclusiones, tenemos que entrar ya al simulador porque las ecuaciones son complicadísimas para resolver y ver, generar un gráfico donde nosotros podamos mirar cosas. Entonces, eso son ya les general para ustedes lo tienen que hacer. Acá hay un gráfico donde está, en esta que es la ordenada, la producción de benceno. Acá tenemos el volumen del reactor, son dos variables independientes que decíamos el juego ese de volumen del reactor y temperatura. Y acá la producción de benceno, sabiendo que el 130 andaría por acá lo que nosotros queremos conseguir. Y bueno, un poquito acá eso, digamos, para mirar los efectos, esa de gráfica tipo 3D son muy buenas. Pero digamos, para ver mejor cosas, podemos hacerlo en 2D, o sea, acá está la temperatura y el parámetro, digamos, sería el volumen del reactor. Entonces, como hay una relación, primero varias cositas, fíjense, que ustedes van a tener que hacer, eso les muestro. Fíjense que a baja temperatura no pasa nada con la producción de benceno, hasta que empezamos aquí recién. ¿Qué es lo que habíamos dicho mirando la gráfica del logaritmo de la constante velocidad en función de 1 sobre t? O sea, la temperatura tiene que ser alta por la velocidad de reacción, porque si no cae muy chiquito. Y luego está el compromiso con el volumen del reactor, que si ustedes quieren volumen del reactor más chico, que este rojo sería acá, uno de 10 metros cúbicos, entonces las temperaturas tienen que ser mucho más altas. Ustedes dicen, hay un pico característico de las reacciones donde se empieza a producir la materia prima y el producto y luego se destruye, y ese pico se va corriendo, digamos, cuando queremos manejar con volúmenes más chicos. Hay que tener cuidado con las temperaturas altas. Ustedes saben que estos son hidrocarburos y a temperaturas altas puede haber bastante más problemas de los que hemos mencionado aquí. Entonces siempre hay que vigilar la temperatura, aunque para ello tengamos que sacrificar volumen. Y bueno, esta podría ser una de las conclusiones de analizar el reactor: la temperatura, la presión, el volumen, el número de moles, etcétera, etcétera, la conversión, selectividad y la producción de benceno. Que repito, estas condiciones son mirando solamente el reactor. Cuando nosotros miremos todo el proceso, que lo vamos a hacer después, esto va a variar bastante porque ahí va a haber, están involucradas reciclos, qué sé yo, pero por lo menos esto me da un marco de referencia cerca de donde yo debería estar y me va a permitir analizar todo el proceso. Entonces, esto es importante, fijar estas condiciones de operación, lo vamos a hacer en la segunda parte ahora. Y finalmente, recuerden que para la separación nosotros habíamos dicho que nos íbamos a fijar en la destilación como algo, digamos, la posibilidad de separación más económica. Acá teníamos de nuevo la tabla de destino y ordenado por los puntos de ebullición, y como algo importante para nosotros, que a esas temperaturas que estamos hablando, que supera holgadamente cualquiera de estos puntos de ebullición, entonces el efluente del reactor es gaseoso. Y entonces, si el efluente del reactor es gaseoso, recuerden ustedes que esta transparencia les deja de pasarla. Si teníamos nosotros el reactor y esto era gaseoso, íbamos a producir una separación de fases, tratando de usar agua como refrigeración, entonces para lo cual puede llegar a ser necesario quizá una cierta presión acá para conseguir la separación de fase. Eso separan dos fases, un vapor y un líquido. El vapor podría ir al sistema de recuperación de vapor, si es que hace falta o no. En este caso no hace falta porque el vapor está compuesto por hidrógeno y metano, que era lo mismo que estaba acá. Entonces, como hay impureza, eso habrá purga y reciclo gaseoso. Y el sistema de separación de líquido ahora entraría para separar los productos que serían el tolueno y difenilo, el benceno, el difenilo y el tolueno, que se recicla de forma líquida por acá.
Digamos. Entonces, con pequeñísima información, ahora yo he conseguido ya dilucidar prácticamente todo el sistema como es. O sea, ya tengo las condiciones del reactor, sé que va a tener que poner un separador de fase, quizá con presión acá para conseguir esa separación, que va a haber sistema de vapor y de líquido, y el sistema de separación de líquidos, que seguramente va a ser de destilación, pues conseguir la separación deseada de los productos y el ciclo. Entonces, fíjense qué sencillo que es para nosotros. Bien. Bueno, eso, digamos, sería la parte previa. O sea, recuerden que han dicho al principio como empezó a hablar, de que no se puede ir en simulador ciego. Bueno, ahora ya no estamos ciegos. Ya sabemos las condiciones del reactor como son, sabemos que va a tener que hacer un separador de fase a la salida del reactor, que va a tener que haber un sistema de columna de destilación para separar los productos como nosotros queremos, pero todo eso ya sabemos y ahora lo que queda, o sea, ya hemos definido básicamente una estructura, estamos definiendo. Entonces lo que queda ahora son cálculos que son horrorosos, pero eso va a tener que lidiar el simulador y nosotros un poco también, porque cuando uno hace su primera arma en simulación, la simulación es una actividad que se dice frustrante, o sea, no sale, tenemos problemas, no es así, bueno, pero una vez que nosotros conseguimos, digamos, esa plataforma básica en simulación, sobre la cual ya los problemas son menos, sabemos ya cómo solucionarlos, en fin, el simulador es una herramienta poderosa para conseguir información, para poder llegar a determinar con un cierto grado de exactitud cuál sería el sistema que nosotros estaríamos buscando, en este caso, para conseguir la transformación de tolueno en benceno, que ustedes vean que los datos que nosotros tenemos que tener eran mínimos. Marco de punto de ebullición, datos de costo, que puede ser difícil conseguir a veces, y la cinética de las reacciones, que también puede ser difícil conseguir, y en su lugar, entonces, tendríamos que tener datos experimentales o algo así para conseguir, habiendo más de una reacción, cómo sería la salida de los productos y subproductos, pero con esa información, que es mínima, nosotros podemos conseguir, hacer un equipo completo, todo el diagrama de flujo de todo el proceso, conseguir los balances de masa, de energía, todo lo que ustedes quieran, y poder calcular este potencial económico bastante rápidamente. Bueno, son las 10:29, yo me agoté, no sé ustedes, más debe ser, pero bueno, a las 11 estaríamos volviendo para usar el simulador en todo esto que estamos viendo y tratando de conseguir el diagrama de flujo ese que estamos buscando. Bueno, nos vemos a las 11, entonces tiene a las 11, nos vemos.